El tema de hoy, pues es un súper tema, es un tema que me apasiona, es un tema que creo que ya debe ser de cajón en la formación de cualquier escuela de arquitectura. No quiero venir a hablarles hoy de todos los problemas a los que se enfrenta el planeta, porque creo que de eso ustedes ya deben de ser bastante conscientes. Les quiero hablar hoy más bien como de soluciones y de cómo nuestra profesión, a través del diseño arquitectónico, le puede dar cabida a estas soluciones y de cómo nuestra profesión realmente puede generar valor a lo que hacemos, a los proyectos, y cómo podemos realmente mejorar la calidad de vida de las personas y reducir nuestro impacto en el planeta. Me gustaría comenzar con esta frase que escuché de un profesor de arquitectura mientras hacía un intercambio en Santiago de Chile. Y él decía que en arquitectura la sustentabilidad no se trata de buscar el ahorro, sino de evitar el gasto. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que poco hacemos proponiendo en nuestros proyectos focos ahorradores o equipos eficientes, sino que en realidad, si lo que necesitas es iluminación, ¿por qué no el mismo proyecto con iluminación natural lo soluciona? Poco hacemos metiendo un aire acondicionado súper eficiente, si de repente con ventilación cruzada podríamos lograr los mismos niveles de confort. Y eso tiene que ver con el diseño arquitectónico. Y es un poco sobre eso que me gustaría enfocar esta plática. Se cree de repente cuando se habla de sustentabilidad que en arquitectura es súper cara, ¿no? Se piensa primero en paneles solares, en muros verdes, en tecnologías de superpunta, y realmente en la forma más básica podemos lograr sustentabilidad a muy bajo costo, y eso tiene que ver con el diseño arquitectónico. Entonces, si vemos esta pirámide, los más grandes beneficios en temas de diseño arquitectónico se logran al menor costo. ¿Y a qué se refiere esto? Tenemos tres tipos de sistemas de manera general. Los sistemas pasivos, que son los que tienen que ver con el edificio, con la forma, con la orientación, con la ventilación cruzada, con la iluminación natural. Y estos son los que más beneficios pueden dar un proyecto y son los que realmente cuestan menos. Luego tenemos los sistemas activos, que ahí entra ya el aire acondicionado, el tipo de iluminación, etcétera. Pero estos pues ya demandan energía y estos ya empiezan a consumir energía en un edificio. Y luego tenemos la generación de energía, que es por supuesto la más costosa y que más bien lo que viene a hacer es como suplir el consumo de energía que genera un edificio. Mientras nosotros nos enfoquemos en esta base de la pirámide, vamos a estar haciendo mejores proyectos. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que acá es en donde realmente nosotros como arquitectos somos especialistas. O sea, aquí es donde realmente podemos aportar valor a los proyectos. Todo esto está muy bien considerarlo y por supuesto es bueno que lo conozcan, pero la verdad es que acá los ingenieros nos aventajan. En donde realmente nosotros hacemos una diferencia es en esta parte, en el diseño arquitectónico de los sistemas pasivos. Para hablar de arquitectura sustentable es importante hablar de clima y hablar de confort. Y en esto la arquitectura es parecido al mundo de la ropa. Uno no se viste igual en todas partes del mundo. Si pensamos en un clima frío, pues uno va a estar abrigado, va a tener diferentes capas de protección para que te sientas cómodo. Si pensamos en un clima húmedo como el de nosotros, cálido y húmedo, pues al contrario, lo que quieres es tener poca ropa, que el viento cruce, que te sientas fresco, porque justamente hay mucho calor afuera. De la misma manera se puede concebir la arquitectura. No podemos diseñar lo mismo en un lugar frío como Canadá que en un lugar cálido como Mérida. Y es importante en ese sentido conocer las condiciones del clima. Hablar de arquitectura sustentable también es hablar de arquitectura ancestral. Se cree que este tema de la arquitectura sustentable es algo nuevo y es algo que acaba de surgir. Y la realidad es que se viene construyendo arquitectura sustentable incluso desde antes de que hubieran arquitectos. Esto es un ejemplo de ello. Esto es una ciudad en la India en donde hay un clima muy caliente y la gente lo que hacía era construir estas torres de ventilación con lo que captaban viento y refrescaban las casas. En un lugar en donde no había energía, no había aires acondicionados, pues prácticamente una medida que todas las casas hacían y pues uno veía el paisaje de esta ciudad y era bastante lindo ver pues todas estas torres de ventilación prácticamente en toda la ciudad de Rabat, en la India. Este tipo de conceptos se pueden aplicar en la arquitectura contemporánea. Este es un dibujo de un campus en África, en un lugar con un clima similar a este que les digo de la India. Esta es una obra de Francis Quedé y es una arquitectura con diseño bioclimático, en el que tienen el mismo problema y en el que por las condiciones económicas del lugar pues se soluciona un sistema pasivo con el que se refresca este tipo de construcciones. Y esto cuesta mucho menos que pensar en grandes tecnologías o grandes sistemas.
Hablar de arquitectura sustentable es hablar de naturaleza. La naturaleza crea abundancia, crea riqueza. La naturaleza, si la sabemos entender, nos va a permitir tomar mejores decisiones de diseño. Y para eso es importante entender sus ciclos, para eso es importante entender su funcionamiento, el funcionamiento del sol, que es la principal fuente de energía que tenemos en este planeta, el funcionamiento del agua con sus ciclos y el tema que representa para nosotros cómo utilizarla adecuadamente, el funcionamiento de la vegetación, de las especies, de la flora, la fauna, de todos los ecosistemas que impactamos cuando hacemos un proyecto. Esta es una foto del río Candelaria. Esto está al sur del estado de Campeche y es un lugar del que tuve el privilegio de vivir y crecer durante 15 años de mi vida. Esto es una foto de Candelaria a mediados del siglo pasado, por ahí de los 50. Y como ven, es un tipo de construcciones que por supuesto aquí no habían arquitectos que construían esto, pero sí había mucho sentido común. Y en este tipo de construcciones se implementaba conocimiento y entendimiento del clima local. Entonces les voy a explicar un poco por qué se hacían estas casas de este tipo. Esto es Candelaria hoy en día. Es un lugar que el año pasado fue nombrado Pueblo Mágico de México. Me da mucho orgullo poder decir esto hoy. Esta es una foto actual de Candelaria. Es un lugar en el que por su riqueza natural, tuvimos esta declaratoria, es un lugar en el que pasa actualmente el Tren Maya, ya tenemos un paradero, así que les invito a conocer Candelaria y si de repente van, les invito a hospedarse en este hotel, el Hotel Posada Lolcanap, que es de mi papá, una de las primeras obras que hice. Seguramente que si van y le dicen que asistieron a esta conferencia, les va a dar algún muy buen descuento o algún desayuno o algo, seguramente. Así que, pues, por favor, visiten Candelaria. Por supuesto, al momento de realizar la tesis de mi maestría, pues fue el primer lugar que quise estudiar. ¿Y por qué Candelaria? Porque a pesar de estar en el sur de la península de Yucatán, realmente Candelaria representa un clima que prácticamente es igual en toda la península. Me parece bien bonita esta foto. Amo profundamente la península de Yucatán. Me parece que es un lugar maravilloso para crecer y vivir. Y me parece bien bonita porque en esta foto no hay límites políticos. A veces nosotros pensamos la península de Yucatán como los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, pero en realidad la península de Yucatán también abarca parte de Centroamérica, de Guatemala, de Belice, de los países de Centroamérica. Y en realidad, si pensamos en los animales, si pensamos en la flora, en toda la riqueza que hay allá, no conocen fronteras. O sea, los animales se pasan de Guatemala a México sin saber dónde está el límite. Y realmente así deberíamos de concebir el planeta, ¿no? No como un lugar dividido, sino como un lugar integrado. Y hay que entender que las decisiones que tomemos aquí realmente repercuten en todo el planeta. ¿Y cómo es el clima de la península de Yucatán? Hay una serie de mapas que desarrolló Köppen García, que son estos mapas climáticos, en los que ellos observaban el tipo de vegetación de un lugar y de acuerdo a los cambios en el tipo de vegetación podían establecer cómo era el clima. Prácticamente en Yucatán, toda la península tiene un clima cálido húmedo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho calor y que hay mucha humedad. Esto creo que todos lo sabemos. Curiosamente, solo al norte de la península de Yucatán hay un clima que es más parecido a los lugares desérticos. Y por eso ustedes pueden ver cuando van a la playa, de repente cactus o especies desérticas. Porque a pesar de estar como parte de la península, en esa zona de Yucatán hay un poco menos de lluvia. Y es curioso que en el estado de Campeche, el lugar en donde hay más calor y en donde hay más lluvia es justamente donde está Candelaria. Entonces, para mí me pareció bien interesante poder estudiar este lugar y con eso tener conocimiento para poder trabajar en prácticamente toda la península. ¿Cómo es la temperatura en Candelaria? Bueno, aquí se ve un análisis de las temperaturas durante todo un año promedio. Acá abajo van a ver los días y los meses y acá arriba van a ver las horas. Y lo que vemos aquí es que prácticamente todo el año tiene calor. O sea, realmente vivimos en un lugar muy caluroso. El día más caliente es en mayo y es alrededor de la tarde. Como nosotros ya sabemos, por las tardes hace mucho más calor que por las mañanas. Y el día más fresco es en enero, justamente en la madrugada. Pero ¿qué vemos en esta gráfica? Que prácticamente todo el año
tenemos una temperatura que está muy por arriba de los niveles en los que nos sentimos cómodos. Entonces, pues por supuesto, esto nos pone un reto como diseñadores. El tema de los vientos predominantemente siempre vienen del este, del sureste, del noreste, como que siempre de esta zona, que es de donde viene el Caribe. En el caso de Candelaria son del este-sureste. ¿Y por qué es importante el viento? Pues porque es la mejor manera para lograr reducir la humedad y mejorar los niveles de confort. Es como mejor uno se siente cuando de repente estás sudado y te sopla el viento, pues es una maravilla. Entonces, por supuesto, es algo que está allá, que no nos cuesta y que debemos integrar en los proyectos. Con el tema de la lluvia, en Candelaria llueve muchísimo, 1.500 milímetros al año. Esto es un poco más de lo que llueve en Mérida, que llueve 1.100 aproximadamente, menos de lo que llueve en Progreso, que es casi la mitad, como 700 milímetros al año. Y lo que podemos ver en esta gráfica es que cuando más llueve es justamente en la temporada de huracanes, que va de junio a noviembre. Y el mes en el que más llueve es justamente septiembre, que es el mes en el que estamos y en el que ustedes habrán visto, justo llevamos 5 días de noviembre y ha estado lloviendo bastante. Entonces, nuevamente esto es importante entenderlo porque pues no es lo mismo un día de enero con un poco de frío que un día de septiembre con un montón de calor y con mucha lluvia. Y a veces llueve tanto que pasa esto, ¿no? Esto es también una foto de Candelaria 1995 en el que llegó el huracán Opal y Roxana y que prácticamente inundó todo el pueblo. Este niño soy yo, con 5 años, yendo a visitar la casa de mi vecino que prácticamente quedó bajo el agua. Y esto es un recordatorio de que la naturaleza es maravillosa, pero también hay que saber respetarla, porque de repente hace este tipo de cosas. Y este tipo de cosas van a seguir sucediendo y de hecho van a suceder cada vez más frecuente y más intensamente. Por otra parte, ¿cómo es la arquitectura vernácula de Candelaria? Que llamo arquitectura vernácula a toda aquella que se construye sin la mano del arquitecto, pero sí con mucho sentido común de las condiciones de un lugar, del clima de un lugar, de los recursos naturales de un lugar. Y aquí me di a la tarea, en la investigación de mi tesis, de recopilar mucha información y fotos de construcciones antiguas de Candelaria para entender cómo eran, y me di cuenta que, pues, por supuesto, las construcciones que estaban al lado del río, pues normalmente se hacían sobre pilotes para protegerse de la inundación. Me di cuenta de que todas prácticamente tenían techos inclinados porque en un lugar con mucha lluvia, pues es la manera más fácil de desalojar el agua. Me di cuenta de que los espacios generaban mucha sombra, generaban pórticos y terrazas para justamente protegerse del sol y protegerse de la lluvia. Y con toda esta información fui construyendo un arquetipo de lo que era, digamos que la casa típica de Candelaria. Y con esta información me di a la tarea de visitar, fotografiar y estudiar muchas de estas casas que actualmente existen, con esta intención de ver por qué se hacían así, por qué sin conocimiento de arquitectura la gente construía este tipo de viviendas de esa forma. Y después de estudiar muchas casas y tratar de entender cómo funcionaban, empecé a generar recomendaciones de diseño que puedo aplicar en proyectos de hoy en día. Y particularmente me centré en este caso. Este es un conjunto comercial en el que acá hay una tienda y acá había un cine. Desafortunadamente estos dos edificios ya no existen, eran parte de una propiedad familiar que desafortunadamente se perdió y que prácticamente ya está extinta, pero que a través de haber recapitulado mucha información la pude, con ayuda de reconstrucción virtual, pues volver a traer al día de hoy. Y pues era un lugar con una espacialidad increíble, con una estructura de madera padrísima, que tuve la oportunidad de reconstruir, que tuve la oportunidad de, a través de una guía en realidad virtual con mi papá, poder revivirla, y él me fue dando como mucha información sobre cómo era. Y esto es con el afán de entender cómo se hacía, cuál era su modulación, cuál era su estructura, cuáles eran sus medidas, cuál era su forma, para tratar de entender cómo funcionaba. Y con toda esta información generé estas recomendaciones de diseño que probablemente sea lo más valioso que les puedo venir a compartir hoy. Si hacen proyectos en la península de Yucatán, me gustaría que siempre piensen en estos dos temas, en el viento y en la sombra. Siempre, así como piensan en el usuario, así como piensan en el sitio, en el programa, etcétera, siempre piensen en cómo van a resolver el tema del viento y cómo van a procurar la sombra. Las recomendaciones que encontré es que todas estas construcciones tenían espacios altos con cumbreras y aperturas para disipar el calor.
Esto es conocimiento básico, ¿están de acuerdo? Si la arquitectura tiene estos espacios interiores altos, pues eso provoca que el calor ascienda, y si podemos permitir que ese calor salga, pues esto automáticamente es una manera pasiva de lograr un confort adecuado. Aquí encontré que las alturas eran mayores a 5 metros. También encontré que todas las cubiertas eran inclinadas para desalojar la lluvia, como les comentaba. 40 grados de inclinación, con estas deflexiones al caer el agua, con lo que se lograba que pues, no se acumularan hojas, que el agua se desalojara, que no hubieran humedades, este tipo de cosas que de repente nos pasan en las construcciones de hoy en día. Y además con estos deflectores, para que el agua al caer salga disparada hacia afuera y no choque contra las fachadas y no las deteriore. Además de que estos alerones automáticamente provocaban estos espacios exteriores con los que justamente las casas se protegían del sol. Estos alerones encontré que eran más grandes en las fachadas sur, que es en donde más sol tienen, y en las fachadas poniente, que son las más calientes. También encontré mucho uso de celosías, en este caso celosías de madera. ¿Y por qué las celosías? Pues porque es una manera muy fácil de poder permitir el viento, pero al mismo tiempo generar privacidad en los interiores. En el caso de las casas de Candelaria, las celosías las ubicaban arriba, de modo que el viento podía entrar por arriba y cruzar a través del interior de las viviendas para refrescarlas al interior. También encontré que es muy importante hacer el adecuado uso de materiales y de aislamiento térmico. Una de las cosas que me impactó es que todas las casas de Candelaria se construían con techos de lámina. Y esto era un problema porque pues, la lámina tiene muy poco aislante térmico y esto provocaba que se calentaran. Pero ¿qué pasaba? Que antes se construían de palapa, de guano, y esto de repente empezó a provocar incendios y cosas de este tipo, así que la gente lo empezó a sustituir por lámina porque era más práctico y más económico. Pero claro, esto empezó a causar otro tipo de problemas, entonces tenían que hacer adecuaciones como este tipo para poder lograr los mismos niveles de confort. En este caso se construían con madera, entonces la madera siempre va a ser un material muy recomendable para construir, pues porque es renovable. A veces se sataniza el uso de la madera, pero la realidad es que es una muy buena opción, sobre todo, o más bien, siempre y cuando esté certificada. Y bueno, con todas estas recomendaciones, por supuesto, yo no podía acabar mi tesis solamente con investigación, quería hacer un proyecto y me di a la tarea de hacer un proyecto conceptual de una casa en el río. Este es un proyecto en proceso, que es probablemente el proyecto que más tiempo me ha tomado en la vida. Lo vengo haciendo desde que me gradué de la carrera, así como ustedes, y todavía no lo he terminado y apenas lo he empezado. Pero justo me pareció interesante poder aplicar todo este conocimiento en ese proyecto. El lugar está a orillas del río Candelaria, que es esta hermosa silueta. Esta es la ciudad de Candelaria, y el proyecto está aquí en un ejido a 5 minutos de Candelaria que se llama Mújica. Esta es la zona del proyecto, está en una curva del río, en donde es una maravilla porque recibo justamente los vientos dominantes del este, refrescados por la brisa del río, en un terreno que tiene 100 metros de frente comunicados con el río y 50 metros de fondo, en un lugar, como pueden ver aquí, con una densa vegetación. Esta es una foto del lugar, es un lugar muy bonito, tiene una pendiente bastante pronunciada, con una diferencia de casi 9 metros entre el nivel del río y la parte de la cumbre de este terreno, y con una vegetación súper rica y súper diversa. Este es un esquema de este terreno, que el norte más o menos queda ubicado por allá, y por acá está el río, y acá están los 100 metros de frente. Y bueno, ¿cómo diseño esta casa? La primera solución es buscar localizar las construcciones en la parte alta del terreno, justamente para protegerse de la inundación, y al mismo tiempo en asentamientos dispersos que permiten que el viento pueda circular entre las construcciones y de manera natural poder refrescarlas. A diferencia de los lugares cálidos, en los que las construcciones se recomiendan sean compactas para que mantengan el calor, en lugares como este, lo que se recomienda es que sean dispersas para que el calor pueda disiparse. Por supuesto, buscar aprovechar las vistas hacia el río y abrirse a los lugares en donde mayor sombra tenemos. El sol, como ustedes ya saben, se mueve en este sentido.
nace en el este y se pone en el poniente. Eso siempre va a suceder así, eso nunca va a cambiar. Entonces, por supuesto, en las fachadas ponientes nos debemos de proteger, pero con los debidos cuidados se puede abrir hacia las fachadas sur sin mayor problema, como en el caso de este proyecto que tenemos vistas al río. Por supuesto, era importante abrirse al sur. Y además generar estas terrazas en los lugares que más soleados van a estar y que más protegidos van a estar y que además tienen pues la mejor ventilación. También era importante en este caso obstruir el sol a través de estos alerones y terrazas que brinden siempre sombra. Era importante filtrar el sol a través de estas persianas de madera. Era importante, por supuesto, aprovechar el viento y hacer que la construcción, al estar desplantada, el viento pueda fluir por debajo y refrescar la casa. Y en el corte, era importante para mí entender cómo nos podríamos adaptar a la topografía, y por eso es que la casa está desplantada en pilotes y que permite tener que la vegetación crezca debajo y que además el impacto en el sitio sea muy pequeño, ¿no? Al tener estos pilotes, pues realmente los puntos de apoyo en el terreno son muy, muy pequeños. Integrar todas las ventilaciones cruzadas y los techos altos, como vimos en las recomendaciones, para que esto se mantenga fresco, y además generar cubiertas inclinadas que me eliminen cualquier problema con la lluvia y con las hojas. El sistema constructivo era también importante. En este caso se proponía una estructura metálica que fuera de fácil construcción y con una muy buena resistencia estructural y con un bajo impacto en el sitio. Los entrepisos y los muros prácticamente todos de madera, como un material reutilizable que se puede recuperar, que se puede reciclar y que además tiene unas cualidades estéticas y térmicas muy buenas. Y la cubierta la pensé como un sistema de multipanel, que es un sistema aislante que permite, con una estructura ligera y prefabricada, pues poder lograr muy buen nivel de aislamiento. Y es curioso, este esquema que les muestro acá era una versión pasada del proyecto. Durante el transcurso de mi investigación me di cuenta de que este tipo de cubiertas no funcionaban tan bien como las de las casas que les mostré en Candelaria y por supuesto fue una de las adecuaciones que le hice que ya les mostraré más adelante. Es bien importante también hablar del tema de agua y energía. Aquí no quisiera explicarles demasiado, me gustaría tal vez eso verlo en la repentina, pero sí les quiero transmitir que es posible con la tecnología que tenemos hoy en día poder hacer sistemas de recirculación del agua que nos permitan poder utilizar el agua, limpiarla y volverla a utilizar. Entonces, hoy contamos con toda esa tecnología y realmente podemos hacer proyectos que prácticamente no consuman agua. También es posible hacer proyectos que produzcan su propia energía. Los retos con el tema del agua hoy en día no son de abastecimiento, sino son de tratamiento. Es decir, el planeta tiene muchísima agua, el tema es cómo tratarla, cómo no contaminarla. Y en el caso de la energía, tenemos la capacidad de producir toda la energía que se necesita en el planeta, el tema es cómo almacenarla. Esos son como los dos principales retos. El tema del paisaje es súper importante. Imagínense, en un lugar con esta riqueza, teníamos allá una variedad de árboles, frutales, palmas, especies acuáticas, una variedad de especies, igual aves, insectos, anfibios. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros proyectos, en lugar de generar un impacto negativo, regeneren este tipo de ecosistemas? Y eso se puede hacer a través de paisaje, a través de la implantación de vegetación, de corredores naturales. Podemos hacer que en lugar de ser un problema para el sitio, sean un beneficio. Y bueno, esta es una visión conceptual de este proyecto, que como les digo, busca esta idea de integrarse totalmente a la naturaleza, de ser un lugar en el que sea muy agradable estar, que tenga niveles de confort muy buenos y con un consumo energético pues prácticamente nulo. El caso de esta casa busca ser un ejemplo, una casa autónoma que pueda estar prácticamente desconectada de todo tipo de sistema urbano y que se pueda mantener por sí sola, que pueda generar su propia energía, que pueda tratar su propia agua, que pueda hacer un uso adecuado de sus recursos y que realmente genere un impacto muy bajo en el ecosistema y muy alto en la calidad de vida. Bueno, hasta acá fue un proyecto privado, un proyecto que desarrollé en mi maestría, y ahora les quiero hablar de un proyecto en equipo, que es probablemente más relevante.
Y este es Estudio 360, es el equipo del que formo parte desde hace 14 años cuando egresé de esta universidad. Y nos mueve este tema. Realmente nos apasiona generar valor a través del diseño arquitectónico enfocado a las personas. Sabemos que podemos, con nuestras herramientas como arquitectos, realmente contribuir y generar valor a lo que hacemos. Y esto es algo que buscamos en cada proyecto. ¿Cómo generamos valor? En este caso ambiental, al rescatar, por ejemplo, este lugar en Palizada, al sur de Campeche, un río que estaba totalmente contaminado y que la gente seguía contaminando. Tuvimos la oportunidad de hacer este proyecto, que fue un malecón de contención y de revalorización del río, en el que a través de este proyecto se dejó de contaminar y se empezó a rescatar ese río, y además se logró un espacio público muy interesante en la ciudad. Valor social, como lo que hicimos en Playa del Carmen. Este es el Parque Fundadores, que fue el lugar en donde empezó Playa del Carmen y que desafortunadamente estaba ya en muy malas condiciones. Era prácticamente un tiradero, un huichadero y un lugar para borrachos. Y hoy en día pudimos poner en realce los valores de ese lugar, la vista espectacular al Mar Caribe, integrar la topografía del lugar a través de estos recorridos en rampa que ahora permiten que cuando uno llega de Cozumel pueda subir sus maletas fácilmente, o que las personas con capacidad, con movilidad reducida se puedan mover libremente, incluso los escatos y gente en bicicleta. O el valor económico, este proyecto que hicimos aquí en la universidad, en el que el encargo era hacer una nave industrial para poder albergar todos los equipos de ingeniería y arquitectura, y que con un presupuesto muy limitado y con un tiempo muy agotado pudimos hacer un proyecto que pudiera cumplir con esta demanda y que además estaba pensado para poder generar su propia energía. Debo confesarles que este proyecto está incompleto. Esta cubierta inclinada tiene la inclinación adecuada para poder recibir paneles solares, y es algo que todavía no se ha logrado hacer, pero que espero ahora en la repentina sea de las ideas que se puedan incluir. Si esto se implementara, el edificio tendría una capa adicional de aislamiento, le generaría cierta sombra esta capa de paneles solares, que haría que también fuera mucho más fresco y que además pudiera generar y regresar energía al consumo de la universidad. Y como estos hemos hecho una gran diversidad de proyectos, desde proyectos privados, residenciales, oficinas, restaurantes, hasta proyectos muy locos y únicos como este restaurante en una cueva en Tulum, o este edificio de un material muy interesante que se llama sushi, que es prácticamente una mezcla de hule con enequén y que logra unas calidades espaciales muy interesantes. Hemos hecho también palapas normales, por supuesto, como este caso en un parque en Tulum. Y algo en el que nos hemos especializado en los últimos años es en el tema de desarrollo inmobiliario. Nos ha tocado vivir una época en la que Mérida está creciendo muchísimo, en la que ha llegado muchísima inversión de fuera, y por supuesto es un tema en el que nos ha interesado mucho especializarnos y ver de qué manera podemos lograr generar valor en este mercado. Hicimos Arcadia, que es un conjunto de 72 unidades de vivienda a la entrada de La Ceiba, con un gran parque común y con un impacto en el terreno bastante bajo para los estándares que se realizaban en ese momento. Hicimos Kentia, que son unos departamentos que tuvimos el reto de resolverlos en un terreno bien pequeñito y con muchos árboles. Entonces fue interesante poder resolver los edificios tratando de librar esos árboles, que al final fueron lo que le dieron el valor a ese proyecto. Hicimos Novara en Cozumel, que es un edificio de usos mixtos en el centro de Cozumel que busca redensificar el centro de Cozumel y tratar de compactar la ciudad y al mismo tiempo brindarle servicios. Y actualmente estamos haciendo algunos proyectos enfrente del mar, que esto me parece una locura también, poder tener la oportunidad de hacer proyectos en costas, como este que estamos haciendo en Chelem, este otro que estamos construyendo en Telcha. Una responsabilidad grandísima de cómo podemos hacer estos proyectos mejores y cómo podemos contribuir a este mercado inmobiliario que de repente es voraz. Y particularmente, ya para ir terminando, les quiero mostrar dos proyectos que me gustan mucho y que les quiero compartir. Este se llama Daytona y está en San Benito, en la playa norte de Yucatán. Es un terreno que tiene 30 metros de frente hacia el mar y 40 metros de fondo, y que fue todo un reto resolver el programa que se necesitaba resolver en ese lugar para que fuera un éxito económico el proyecto, pero al mismo tiempo con todas las condiciones de impacto ambiental que permitiera que esto fuera posible.
Las decisiones de diseño tuvieron que ver con el viento. Recapitulando un poco lo que les mencionaba antes, lo que hicimos fue replegar todo el proyecto hacia la parte sur, de modo que se librara todo el frente para la recuperación de la duna costera. El proyecto se divide en estos dos bloques que tienen este patio interior que está creado para justamente provocar que todos los espacios interiores tengan ventilación natural. Y eso lo podemos ver en este corte. Este patio interior funciona literalmente como una chimenea interior que permite hacer que el viento fluya a través de todas las habitaciones y que pueda salir el aire caliente y refrescar los interiores. El proyecto se resuelve además con una escalera y niveles escalonados con entrepisos, con lo cual logramos hacer que prácticamente toda la circulación se compactara y que no hubiera ningún metro cuadrado de circulación perdido en este proyecto. Y logramos hacer también que prácticamente todo el proyecto se desplante sobre pilotes, de modo que la superficie que realmente toca el suelo es muy pequeña y esto puede permitir que la fauna se recupere debajo del proyecto. Esto es la obra ya construida. Este es el patio de ventilación que les mencionaba. Estos son las escaleras y los entrepisos. Entonces uno llega por la parte de la cochera, sube medio nivel al área social, luego sube medio nivel hacia una habitación, sube medio nivel hacia otra habitación y hace que el recorrido en la casa sea realmente bastante divertido. Estas son las plantas, la planta baja, como les decía, estas huellas que ven en negro es prácticamente todo lo que toca el terreno, todo lo demás prácticamente está libre para la recuperación de la fauna. En el primer nivel está el área social, y en los siguientes niveles prácticamente las habitaciones. Y la idea del proyecto es estructurarla de tal manera que en los interiores la casa se permita abrir y que el viento pueda fluir. El valor principal de este terreno y de este proyecto pues es justamente la vista al mar y la brisa refrescante del mar. Entonces la idea siempre fue buscar aprovecharlo al máximo. La fachada sur del proyecto es cerrada justamente porque es la fachada que está más expuesta al sol y a la que más nos debemos de proteger. Y la fachada norte, por supuesto, es abierta y lo que busca es aprovechar esas vistas al mar y abrirse a la ventilación. Hicimos un diseño escalonado de estas terrazas con los que cada terraza está orientada o al atardecer, la puesta del sol, o al amanecer, el inicio del día. El sistema estructural de esta casa prácticamente es de 2 ejes cargadores, lo cual permite tener abierto todo el interior de la casa y de esta manera poder recibir ese viento que viene refrescante del mar. Esto sucede en prácticamente todas las habitaciones. Como se puede ver en el interior de la casa, hacia el mar es abierta con esta preciosa vista, hacia el interior es abierta hacia el patio que está creciendo la vegetación. Entonces uno puede abrir totalmente la casa y sentirse casi como en un espacio exterior, pero siempre protegido. Eso hace que realmente la casa sea muy fresca, que prácticamente sin aire acondicionado pueda funcionar y eso, por supuesto, reduce el consumo energético de esta vivienda. Las habitaciones pasa lo mismo. Esta es la habitación principal con vista al mar y su terraza con una vista espectacular. Al final, pues la arquitectura es una cosa, pero la naturaleza que está fuera de la arquitectura es lo que realmente tiene valor y lo que realmente hay que entender. La materialidad de este proyecto es basado en un solo material. En este caso usamos chucún, que para el caso de una estructura en la playa, pues es un material muy bueno porque garantiza su durabilidad en el tiempo y además sabemos que va a envejecer bastante bien y evita temas de mantenimiento. Y prácticamente esto es como el resultado final de ese primer proyecto. Todo iba maravilloso, pero por ahí del 2020, pues viene la pandemia, se nos cae el 80-90% del trabajo, nos quedamos sin chamba, con una nómina que mantener, con un proyecto que tratar de llevarlo a cabo. Entonces nos dimos a la tarea de, con todo el conocimiento que teníamos en desarrollo inmobiliario, pues nos pusimos a ver que los desarrolladores con muy pocos recursos hacían sus propios proyectos, simplemente con mucha inteligencia y con mucha planeación financiera. Entonces decidimos, cuando no andábamos con mucho por hacer, fundar S360 Desarrollos. Ellos son mis socios, con los que nos juntamos un poco angustiados en esos días de pandemia para ver de qué manera nos podíamos generar nuestro propio trabajo. Y esto me parece interesante porque creo que como arquitectos
podemos generar nuestro propio trabajo. No necesitamos tener que estar esperando que alguien nos contrate, sino que nosotros podemos realmente fomentar los medios para poder trabajar. Y creo que eso es también una manera de ser autosostenibles, ¿no? De nosotros mismos, sin esperar de los demás, poder hacer nuestro propio trabajo. Y este fue el primer proyecto que hicimos, se llama Lumterra, está en el norte de Mérida, en la localidad de Cholul, en un mercado inmobiliario que busca y demanda viviendas de 3 recámaras de alrededor de 190 metros cuadrados. Conseguimos este terreno, la verdad es que con muy poco dinero vimos la manera de meter un inversionista que nos apoyara con esa parte y con los ahorros poquitos que teníamos hicimos el proyecto, logramos los permisos y empezamos a convencer gente para poder llevar a cabo este modelo financiero, del cual al final me siento muy orgulloso. Y bueno, ¿qué pasaba en este mercado? Pues normalmente se hacían townhouses, pero en este caso específico, en este terreno, con las condiciones naturales que tenía este terreno, una orientación hacia el norte en este punto y un terreno de 30 metros de frente por 70 metros de fondo, lo normal, lo que todos los asesores nos decían hacer eran el típico modelo de townhouses, en el que metes una calle en cualquiera de los dos lados y divides terrenos muy angostos con mucho fondo. Eso era como lo que se esperaba que hiciéramos aquí. Pero ¿qué pasaba? Que si hacíamos ese modelo, nos dábamos cuenta de que los townhouses iban a quedar o orientados hacia el poniente o orientados hacia el oriente, y ambas fachadas no nos convencían, porque sabemos que son fachadas con mucho impacto del sol. Entonces lo que hicimos fue generar una calle central que nos permitía resolver terrenos cuadrados en los que ahora sí podíamos orientar las casas de esta manera, en el sentido sur, digamos, del terreno, y eso nos podía permitir replegar las construcciones hacia el sur y abrirlas hacia el norte a través de estos patios interiores que permitan recibir los vientos dominantes. Entonces nos generaban estas fachadas protegidas al sur y abiertas al norte que funcionaban mucho mejor para la orientación de este terreno. Y esto provocaba esto, tener estas 5 filas de casa de cada lado, en las que las casas, en lugar de ser townhouses de 7 metros pegaditos uno con otro, pues teníamos ahora frentes de 14 metros, en los que los patios interiores, se ven acá, separaban estas casas y nos permitían lograr privacidad entre ellas, y además nos permitían generar estas vistas interiores hacia patios bien sombreados y bien iluminados naturalmente. Estas son las plantas del modelo tipo. En la planta baja, estos cuadrados nos permitían que en la mitad del terreno pudiéramos solucionar un área social bastante generosa, en el que se integra todo el área social con este patio, en el que las vistas siempre están hacia el norte y en el que el viento siempre sopla en este sentido. Nos permitía también poder solucionar una habitación en planta baja con un baño completo, que nos permitía también poder acceder a ese mercado que tiene movilidad reducida y que en el momento en esa zona no había. Y nos permitía además resolver una bodega de servicios, un baño de visitas y un estacionamiento techado para 2 vehículos. En la segunda planta nos permitía resolver 2 habitaciones, cada una con su propio baño, de las cuales la habitación principal tenía un closet vestidor y un baño más grande, pero bien importante, ambas habitaciones comunicación a un área exterior, norte, siempre bien sombreada, bien ventilada, y que a través de esta área exterior podíamos acceder a la azotea por esta misma escalera que, como ven aquí en corte, es simplemente una réplica de la escalera de abajo, de manera que no teníamos ningún centímetro cuadrado perdido y que sí nos permitía además duplicar el área vendible de la casa. En los interiores era esto, estas son la casa abierta totalmente hacia su patio. Estos son los patios que teníamos la posibilidad de vender con piscinas, que ayudan por supuesto mucho a refrescar estos ambientes interiores y que son un lugar muy agradable. Creo mucho en los espacios exteriores dentro de la arquitectura que se hace en la península. Creo que le dan mucho valor a los proyectos y que por supuesto cuando esta vegetación se consolide pues van a ser muy ricos. En la planta alta estas son las habitaciones que, como les decía, siempre orientadas hacia el norte y comunicadas hacia un espacio exterior. Y sobre estas terrazas uno puede seguir subiendo a la azotea de estas viviendas y poder ocupar también las azoteas. Y como ven en el esquema, la casa está prácticamente cerrada en todas sus fachadas sur, de modo que todas tienen privacidad.
y todas están orientadas, como ven, de este a oeste, de modo que la fachada poniente es la más pequeñita y es la que menos capta calor. La fachada sur es la más larga, pero es la más cerrada, totalmente protegida. Y la fachada norte es la que está abierta y que recibe los vientos dominantes y que además siempre va a estar sombreada. Por eso es bien importante como entender el funcionamiento de esas condiciones climáticas, porque este tipo de cosas realmente le dan mucho valor a este tipo de proyectos y de productos. Esta es la azotea con esta vista muy agradable del entorno. Nuevamente, como les decía en Daytona, lo más importante no es lo que sucede en la casa, sino lo que está afuera. En este caso es esta oportunidad para poder salir a ver los atardeceres. Y la casa está pensada, como ven en las fotos, para que aquí se puedan colocar paneles solares que además de generar sombra, pues puedan generar la propia energía para estas viviendas. Bueno, prácticamente con esto termino. Ojalá que esta plática les haya servido para darles conocimiento sobre cómo a través de nuestra profesión podemos realmente generar valor en nuestros proyectos, podemos mejorar la calidad de vida de las personas y podemos reducir nuestro impacto ambiental. Muchas gracias por su atención.